Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, y sabemos que por tu causa tal vez tengamos que atravesar el mar o el desierto, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estarás con nosotros. Señor, sabemos que a tu nombre podemos clamar, que en ti podemos fijar nuestro rostro, nuestros ojos, Señor, y en medio de la tempestad, Señor, descansar en tu poder, porque sabemos que te pertenecemos, que somos tuyos. Espíritu Santo, en esta mañana, guíanos para que podamos ir más allá de esas barreras que tal vez puedan estar cruzando en nuestras vidas para cumplir el propósito por el que Dios nos ha llamado. Y que hoy podamos ser consolados, podamos ser restaurados, Señor, levantados. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no fallarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad
ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amado Señor, has escuchado el clamor de nuestros corazones, que solamente eres tú el que puede transformar nuestro dolor, nuestra tristeza en gozo, en paz, Señor. Toma nuestros corazones, Señor, y a través de la predicación de esta mañana, Señor, transfórmanos, Señor. Así como cuando el sacerdote Esdras, Señor, abrió tu palabra y la compartió con el pueblo, Señor. Tu palabra penetró en lo más profundo de sus corazones. Les dio convicción de haberte fallado, Señor. La gente no dejaba de llorar. No había manera de consolarles, hasta que el sacerdote Esdras, Señor, pronuncia estas palabras: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que tu gozo, Señor, en esta mañana sea nuestra fortaleza en medio de la tempestad, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomándome, Señor, y tocando cada corazón que está hoy presente, Señor. Y sé tú transformando las vidas y corazones de todos nosotros en base al propósito que tú tienes para cada uno, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ya se les escucha. Pregunté ayer en las 6 de la tarde cómo estaban, 1 o 2 respondieron. Al culto de las 8, unos 15 ya, 20 ya comenzaron a responder. Pero qué hermoso es volver a tenerles a ustedes aquí, todos juntos como una sola familia. Y como somos una familia, quisiera pedirle que se ponga de pie y aproveche este momento para saludarse los unos a los otros, ¿sí? Porque entramos apurados y no nos saludamos. Pero dígale, cuando le estás saludando, dígale: esta mañana Dios tiene palabra de poder para ti. Eso, salúdese, pero tampoco se ponga a conversar, ¿no? Verá que tengo que predicar, no será así. Tomen asiento. Estoy un poquito afectado de la voz, así que el Señor me use. No sé si ustedes hoy, en este fin de semana, han escuchado, han recibido quizás algún WhatsApp, algún mensaje acerca de los fuertes vientos que han estado habiendo aquí en la ciudad, ¿sí o no? Yo vivo en un edificio y al lado izquierdo de donde yo vivo hay otro departamento abajo, y hace 8 años la familia que estaba ahí viviendo o que sigue viviendo ahí puso un toldo, pero ese toldo solamente quedó registrado hasta el día viernes. El día viernes en la tarde desapareció el toldo, ¿no? Entonces, si yo me ponía a preguntar si con un toldo así sencillo los fuertes vientos lo destrozaron, debe haber también alguna que otra casa, varias casas, familias afectadas por estos vientos. Y así pasa en nuestras vidas. A veces situaciones caen de golpe que nos llevan a crisis. Nosotros como país mismo también hemos atravesado algunas crisis. Tuvimos un terremoto hace unos 2 años, un poco más,
que dejó, no me acuerdo la cifra, pero si mal no me equivoco, eran alrededor de unos 400 muertos, víctimas fatales. En Tailandia también, no sé si han escuchado, pero ha habido un fuerte terremoto y hasta el momento va la cifra elevándose, casi bordeando los 400 víctimas fatales. Entonces, a cada instante nosotros estamos sufriendo algún tipo de tragedia, algún tipo de situación. Yo aquí les pregunto a ustedes, ¿ustedes han pasado por algún tipo de tragedia, de sufrimiento, de dolor, de problema? ¿Han atravesado eso ustedes o no? Y unas pocas o varias. Varias, ¿no es cierto? Pero a través de esas situaciones que son complejas para nosotros manejarlas, sabemos que podemos recibir consolación. Vamos a recibir consolación. Y ese es el tema que hoy vamos a conversar. Hoy vamos a conversar sobre la consolación, la consolación. Y vamos a estar iniciando la temática de la segunda carta a los Corintios, los primeros 3 capítulos. Ya en la predicación de la semana anterior, el pastor Luis Esteves hizo un resumen de todos los capítulos de la primera carta a los Corintios. Y hoy vamos a empezar con la segunda carta a los Corintios. Y aquí yo les vuelvo a preguntar, yo soy un pastor bien preguntón, ¿no? Me gusta preguntar a la gente, porque ¿saben qué? Cuando yo les pregunto, ustedes comienzan a hacerse un retroanálisis, ¿no? Y comienzan a analizarse, evaluarse, ¿no? Y esa es mi intención, que ustedes comiencen a preguntarse a sí mismos si están o no haciendo lo que el Señor les está pidiendo que hagan. Antes de empezar con el tema de la consolación, hagamos un análisis breve sobre el contexto de esta segunda carta a los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y parte también por Timoteo en el año 56 después de Cristo. Fue dirigida a la iglesia de Corinto. Se la escribe desde Macedonia unos meses después de haber sido escrita la otra carta, la primera carta. La razón de ser de esta carta era precisamente porque Pablo se había enterado que a la iglesia de Corinto habían llegado falsos maestros cuya intención era la de predicar un evangelio falso, no el evangelio correcto de Jesucristo, sino uno falso. Y también para tratar de menospreciar o rechazar la autoridad del apóstol Pablo. También se escribe esta carta contra esos falsos maestros y para tratar de dar otra vez, elevar la autenticidad del ministerio y apostolado de Pablo. Hay una particularidad de esta carta, es que fue escrita con mucho amor. Si ustedes ya la han leído, posiblemente lo habrán hecho algún par de ocasiones, esta carta tiene un lenguaje de amor, de dulzura. Pablo la escribe con esa intención. Y también le transmite a la iglesia de Corinto su deseo de ir a visitarlos, Ahora veamos un poco qué pretendían estos falsos maestros. Pretendían primero meterse con el ministerio de Pablo. Querían que los miembros de la congregación, los hermanos de la iglesia, no reconozcan lo que Pablo ha hecho, ni tampoco el mensaje que él había estado predicándoles. También querían buscar su propio beneficio y no el bienestar de la iglesia. También querían ganar la gloria ellos y no dársela a Dios. Querían lucrar del evangelio. Eso querían esos falsos maestros. Ahora yo me pongo a pensar y les pregunto a ustedes, ¿esa realidad de aquel entonces dista mucho de nuestra realidad hoy día? No, no es cierto. Nosotros podemos encontrar, y hemos escuchado casos de muchos falsos maestros que para lucrar, para obtener un beneficio propio, para que su nombre brille,
han predicado un evangelio que no es el correcto, que no ha sido el de Jesucristo y no es el de Jesucristo. También estos falsos maestros pretendían hacer creer que el sufrimiento era el resultado de estar mal con Dios. Eso es lo que querían hacer estos falsos maestros. ¿Y por qué es falso? Primero, porque el estar bien o no con Dios no es un síntoma de que vamos a estar atravesando sufrimiento. No es así. Yo le digo a usted, mi hermano, ustedes conocen al Señor, ¿no es cierto? Muchos lo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor en nuestro corazón. Pero ¿acaso esto nos exime de pasar dificultades, de pasar dolor, sufrimiento? No. ¿O es que acaso la palabra de Dios dice que apenas usted le acepta al Señor en su corazón, lo recibe y comienza a caminar con el Señor, usted ya no va a tener problemas? ¿Es ese el evangelio que han leído ustedes? No, no es cierto. ¿Qué dice? Que a medida que nosotros vayamos caminando con el Señor, vamos a poder ir sobrellevando toda dificultad en Cristo Jesús. Eso sí dice la palabra, que nos da herramientas para vencer el problema, el dolor, el sufrimiento, cualquier barrera que tengamos al frente. También estos falsos maestros, en ellos se podía percibir que había cierta envidia por el apóstol Pablo, porque Pablo tenía un ministerio que era reconocido por el Señor, porque donde él iba había cambio y transformación, porque él predicaba en el nombre de Jesús. Y ellos, estos falsos maestros, tenían cierta envidia. Ahora es bueno también que nosotros hagamos un recorderis de cómo era la sociedad de Corinto en aquella época. Era una ciudad considerada como un centro de placer. En esa ciudad había muchos templos y especialmente templos dedicados a la adoración lasciva. Había muchos templos dedicados a la adoración a la diosa del amor. En esa ciudad había aproximadamente, se dice, un número de 10,000 prostitutas que estaban ahí para dar placer. En esta ciudad, obviamente, había algo que la reconocía de otras ciudades, que era una sociedad saturada por el sexo. Ese era la ciudad, el contexto de aquella ciudad, de aquella época. Pero en medio de esta realidad, Pablo escribe esta segunda carta, pero lo hace con la intención de saber que no estamos solos en medio de esa realidad, que no estaban solos en medio de esa realidad, que no estaban solos en medio del dolor y el sufrimiento, sino que había consolación, Y de esa consolación es la que nosotros vamos a hablar en esta mañana. En los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo habla de la consolación que todos podemos recibir de parte de Dios. De parte de Dios, sin importar la condición en la que nos encontremos. Y esto es importante que nosotros lo atesoremos en nuestra mente y nuestro corazón. Que la consolación va a venir es de Dios, sin importar lo que usted esté pasando. No como lo querían presentar esos falsos maestros. No, sin importar la situación que usted esté pasando, podía tener la consolación que viene de Dios. Vamos a ver entonces, analizar cómo Pablo describe esta consolación. Vamos a hablar sobre 3 puntos. El primer punto, ¿cuál es el propósito de la consolación? ¿Cuál es el propósito de la consolación? Pero para poder entender cuál es el propósito, analicemos un poquito nada más qué significa consolación. Yo estuve buscando en el diccionario y hay ciertos criterios, ciertas definiciones medias escuetas, pero la que más me llamó la atención es que consolación es el alivio de la pena o angustia de una persona, es el alivio
de la pena o angustia de una persona. Entonces, la consolación que viene de Dios la podemos tomar nosotros como un alivio, como un bálsamo que recibimos de Él en medio de un sufrimiento. ¿Cuál es el propósito de la consolación? Para entender cuál es el propósito, primero debemos saber de dónde viene. ¿De dónde viene la consolación? Segundo, vamos a ver cuál es el proceso para ser consolado, porque hay un proceso para ser consolado. Y tercero, ¿qué resultado vamos a obtener en nuestras vidas? ¿Qué resultado vamos a obtener en nuestras vidas del ser consolados? ¿De dónde viene la consolación? Vamos a leer, por favor, abramos nuestras Biblias, vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Capítulo 1, versículos del 3 al 4. La palabra dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué dice Pablo en estos versículos? Que la consolación viene de Dios. Pero podemos observar algunas características de esta consolación. La primera es que es una consolación completa, que cubre todas nuestras necesidades. ¿O está diciendo que es una consolación que en ciertas situaciones o un 10% de lo que está pasando va a ser consolado, el resto no? ¿Qué decía? Todas las tribulaciones, es una consolación completa, no es una consolación a medias, es completa. Y la otra característica es que es una consolación dinámica y transferible. Es dinámica y transferible. ¿Por qué es dinámica? Porque a medida que yo estoy siendo consolado por Dios, me voy acercando más a Él, me deja ver su ternura, su amor, su dulzura, y lo voy conociendo más. Y eso va estrechando mi relación con Él y me ayuda a crecer. Por eso es dinámica, no se queda quieta, porque me ayuda a crecer, a madurar espiritualmente. También es transferible porque Dios quiere que yo comparta la manera como Él me ha consolado, lo que Él ha hecho en medio de mi situación, quiere que la comparta con otros y la transfiera. Por eso, hermanos, esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Cuando Dios lo esté consolando, no es para que se lo guarde en los bolsillos y lo atesore usted mismo, no. Es para que usted lo comparta con otras personas que lo están necesitando. Y es por eso de lo que le dice aquí el ejercicio de levantarse y darse la mano, saludarse. Porque muy rara vez entre ustedes conversan, ¿o no? ¿O usted se conoce con todos? Alguno que sí, va a decir, sí, yo me conozco con todos. Pero la mayoría no es así. Hay algunos que nos cuesta saludar. Hay algunos que les cuesta el conversar. Hay algunos que les cuesta relacionarse. Pero Dios no nos ha llamado para estar así. Dios nos ha llamado para vivir como familia, para ayudarnos, para consolarnos, para bendecir, mi hermano. Eso es bendecir a la otra persona. Si Dios la ha consolado, consuele a los demás. ¿Cuál es el proceso para ser consolado? Leamos entonces en el capítulo 1, el versículo 5. ¿Cuál es ese proceso? Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. El proceso para ser consolado
sí o sí requiere pasar por la ruta del sufrimiento. No hay otra manera. Uno no puede decir estoy en problemas y no, yo quiero ya quiero sanarme. No, así no funcionan las cosas con el Señor. Hay que pasar una ruta de sufrimiento. ¿Y cuál es esa ruta del sufrimiento? Es una ruta de dolor, de desolación, de incertidumbre. ¿Por qué de dolor? Cuando usted está atravesando algún problema, alguna crisis, ¿le duele o no le duele? ¿Por qué es de desolación? ¿Se siente o no se siente abandonado? Como que está solo, ¿no? A veces así tendemos nosotros a victimizarnos, ¿no? Es que lo estoy pasando es único, nadie más ha pasado, nadie más, estoy solo, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿no? Y también es una incertidumbre porque nos genera ciertas dudas o angustia porque queremos nosotros que esta situación que estamos pasando ya se resuelva o cuándo se irá a resolver. Pero esa es la ruta de dolor y sufrimiento. Yo aquí les quisiera comentar algo que me pasó hace casi ya 30 días atrás. Estaba con un dolor abdominal un día sábado, pero dije, ha de haber sido algo que me comí, quizás estaba vivo y ya mismo está por terminar de morir, así que bueno, ya ha de pasar. Día domingo, estaba como director de culto en Huangopolo y ese dolor que empezó del 1 al 10, empezó con 1, ya lo tenía como en 8. Y me acuerdo que era el domingo después, el siguiente domingo después de haber hecho la inauguración. Y todos los hermanos querían tomarse una foto y yo estaba con mi nena, que mi nena es chiquita pero es pesada. Y que papá, upa. Y ya mi dolor ya era 11. Yo le digo a mi esposa, llévame, porque ya no aguanto, ¿sabes qué? Ya no aguanto con este dolor. Hasta que llegamos casi a la casa, mi dolor era de 15. Yo era así que me sostenía del carro, que ya lloraba, que no sé qué, que me hacía las muecas. Yo me veía en el espejo, ¿no? Totalmente, ya ni me reconocía. Llegué al hospital y dije, llévame al hospital. Me llevó al hospital y gateando entré a emergencias. Le dije, atiéndame, por favor. Y me atendieron. Pero me tuvieron desde la 1 de la tarde hasta casi las 7 de la noche investigándome, analizándome porque no me encontraban la razón del dolor. Me daban un analgésico, esos son los analgésicos parches, que me bajó el dolor hasta 3, pero otra vez comenzó a subir. Hasta que vino un doctor y dijo, hemos encontrado que su apéndice está de 10 centímetros y que está rojo al vivo y en los bordes está negro como el color del piano, está negro. Si usted se demoraba un poquito, quizá ya era otra historia, ¿no? Entonces, le vamos a operar inmediatamente. Entonces yo en esa angustia jamás he entrado a un quirófano. Si cuando se me ha roto un dedo he estado, ay, Dios mi amor, ayúdame, cúrame, bésame, todo, ¿no? Yo estaba, me van a operar, me van a partir, Dios mío. Pero le oré al Señor y le dije, Señor, tú me conoces. Yo no soy tan valiente para esto de los hospitales, ni los médicos, ni las inyecciones. Así que tú harás, pero dame paz y dame gozo. Milagrosamente me estaban llevando con la camilla, estaba entrando al quirófano y me acuerdo que sentí el momento que ingresé y sentí paz y sentí gozo. Y le dije a los médicos, a ver, usted me viene acá inmediatamente porque yo soy un siervo del Señor y voy a orar para que sus manos sean tratándome y operándome, para darle la honra y la gloria al Señor. Pero en medio de ese proceso, en medio de mi debilidad, le oré a Dios, me acerqué a Él y de él recibí el consuelo que yo necesitaba para poder llegar a ese quirófano, que para mí era un proceso tremendo. Ahí aprendí también a valorar a ustedes las mujeres, Dios mío santo, cuando entran al quirófano. Ustedes han entrado al quirófano más veces que a los hombres, son más fuertes que nosotros, pueden resistir mejor el dolor. ¿Sí o no? Cuando nosotros los varones nos enfermamos, somos un desastre. Somos peor que niños, peor que guaguas.
Pero ustedes, el Señor les ha dado algo maravilloso que es, les ha enseñado a poder utilizar el dolor de mejor manera. Pero cuando nosotros estamos atravesando un sufrimiento y nos acercamos del Señor, el Señor nos ayuda a pasar ese momento. Él es el quien nos ayuda. Pero debemos hacerlo en el Señor, mis hermanos, debemos hacerlo en Dios, porque si no lo hacemos en Él, corremos el riesgo de ahondarnos mucho más en ese dolor y caer en la depresión. Esto es importante. Si queremos sobrellevar el sufrimiento, debemos recibir la consolación que solamente podemos hallarla en Jesús. Así dice el versículo 5. Leámoslo. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si queremos nosotros sobrellevar de mejor manera el sufrimiento, debemos hacerlo en Jesucristo. Si lo hacemos en Él, no lo hacemos solos, sino acompañados. Si usted está atravesando ahora un momento difícil, usted no está solo, porque usted está con Jesucristo, Jesús lo está acompañando. Pero también nos dice ahí que contamos con la familia de Dios para ayudarnos a sobrellevar, para apoyarnos, para sostenernos. Es por eso, mis hermanos, que es necesario que actuemos como familia los unos con los otros. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí en la iglesia hay bastante necesidad? Hay hermanos, familias que no tienen que comer. ¿Cuántos saben? No lo saben con exactitud. ¿Cuántos tienen crisis económicas? Muy pocos lo saben. ¿Cuántos están enfermos, quizás con enfermedades terminales? ¿Lo saben? Debemos actuar como familia, mis hermanos. Usted en su familia entra, cuando entra a la casa se va directo al cuarto sin saludar, sin decir nada y se encierra, ¿o qué hace? Saluda, ¿no? Y pregunta cómo están, cómo les ha ido en el día, qué les ha pasado, alguna novedad, ¿no? Si le duele algo, pues lo dice para que mamá o papá vayan enseguida a atenderle con medicinas, medicamentos, ¿sí o no? Pues debemos actuar como familia, mis hermanos, porque ¿saben qué? La familia espiritual de Dios no solamente está para saludarse los unos a los otros, sino para apoyarse en momentos de crisis. Quizá usted no tenga los recursos ahorita para poder apoyar, pero mis hermanos, usted tiene el mejor recurso, que es la oración. Pregúntele al hermano que tiene al lado, ¿cómo te está yendo? ¿En qué podría yo orar por ti? Y ore. Oremos, mis hermanos, los unos por los otros. En Jesús vamos a recibir consuelo a cuentagotas, dice la palabra. ¿O qué dice? En abundancia fue lo que yo leí, ¿no es cierto? En abundancia, es decir, un consuelo que no tiene fecha de caducidad, no tiene límite de peso, no expira, sino que es ilimitado, en abundancia. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero a mí el Señor me ha mostrado que el Señor me bendice más allá de lo que yo merezco. Yo así lo percibo y lo siento. El Señor me da más de lo que yo necesito. Si le pido un pantalón, me da el mejor de los pantalones, uno con un color más brilloso, etcétera, etcétera. Si le pido que me dé solamente algo para comer, Él me da un banquete para comer. Así es el Señor y lo puedo compartir. Ese es el Señor que ustedes y yo tenemos, que nos da en abundancia, nos ha dado vida en abundancia, dice la palabra. ¿Le creemos o no le creemos al Señor? Si le creen al Señor, digan amén, con convicción en su corazón. ¿Qué resultado vamos a obtener en nuestras vidas de esta consolación? Leamos los versículos 6 y 7. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos.
vamos a obtener un acompañamiento en medio de la dificultad, y es de la familia de Dios. Y vuelvo a recalcar que es de la familia de Dios. ¿Pero para qué? Porque Dios quiere usarle, mi hermano. Con el consuelo que usted ha recibido, usted va a poder consolar a la otra persona. El que está atravesando dolor y sufrimiento va a ver que Dios lo ha consolado a usted, que Dios le ha ayudado a salir de esa etapa, esa ruta del sufrimiento. Y esa persona va a decir: si Él ha obrado de esa manera en aquella persona, en mí va a obrar, también lo va a hacer con poder. Me va a dar paciencia y me va a dar fe, esperanza. Mis hermanos, cuando alguno está atravesando momentos difíciles, lo último que tenemos es fe y esperanza, ¿sí o no? Hablando con claridad. Somos seres humanos, somos imperfectos. De golpe no nos viene: es que en Cristo soy más que vencedor. No nos viene eso de golpe. Yo cuando estuve en el hospital, no es que en Cristo soy más que vencedor, sino que de golpe me vino: y ahora me van a partir el estómago, Dios mío. Y sudaba. Pero después dije: no, pues que va, en el Señor, ¿dónde está mi Señor? A ver, Señor, ayúdame. Pero Jesús va a usar esa consolación para dar fe y esperanza a las otras personas, para que ellas sepan que Él también va a estar consolándoles y va a estar ayudándoles a salir del proceso en el que están. También Dios usa esta consolación para que su nombre sea glorificado, para que la gente vea, no es por el mérito propio que uno está saliendo de la consolación, no. Uno está siendo consolado, uno está saliendo del sufrimiento, sino que el nombre de Jesús, el nombre de Dios debe ser glorificado. Entonces, mi hermano, aquí tenemos nosotros una responsabilidad enorme. Toda la palabra de Dios, mi hermano, nos da a nosotros responsabilidades. Si Jesús se ha mostrado a usted como el Salvador y Señor de su vida y le da consolación, usted tiene que compartirla con otros, pero para que el nombre de Jesús sea glorificado, el nombre de Dios sea glorificado. No nos quedemos callados, mis hermanos. Acá yo me he topado con casos de hermanos que me dicen: vea, pastor, yo no puedo orar. Es que usted es pastor, usted ve orando. Yo sudo, yo tiemblo cuando me toca compartir de Jesús, es que no sé. Y son personas que ya han pasado aquí en la iglesia años, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No estamos hablando del mismo Jesucristo? ¿No estamos hablando del mismo poder que lo resucitó de entre los muertos al tercer día? ¿No estamos hablando del mismo? Entonces, ¿qué está pasando? Quizás somos nosotros los que no nos estamos acercando al Señor de forma apropiada para recibir de Él todo el poder que necesitamos para ser de testimonio e irrumpir en las tinieblas, para ayudar a nuestros hermanos. El mismo consuelo que el apóstol Pablo describe es el mismo consuelo que nosotros podemos recibir cuando sufrimos, siempre y cuando dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Que Dios obre en nuestras vidas y lo dejamos a Él obrar. ¿Pero qué es dejarle obrar a Dios en nuestras vidas? Es entregarle nuestro sufrimiento. Es entregarle nuestro sufrimiento. Y a cambio Él nos da paz y gozo. Nos da esperanza. Y yo aquí quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes le están dejando obrar a Dios en sus vidas, en la situación que usted está atravesando ahora? ¿Cuántos de ustedes podrían levantar la mano y decir: sí, es que yo le estoy levantando, yo? Y gloria a Dios, y lo está haciendo perfecto. Pero ¿qué pasa con el resto?
¿Es acaso que le está costando a usted soltar el control de su vida y dársela al Señor? ¿Es acaso eso? ¿Qué necesita usted entonces para soltar el control de su vida y dárselo al Señor? Mis hermanos, si Dios los ha traído acá no es porque usted dijo, hoy no tengo que hacer y me voy a la iglesia. No, Dios ya tenía agendado este día para que usted venga, para que usted reciba palabra de vida, de transformación. Usted, mi hermano, póngase hoy, al salir del culto, póngase como meta, no voy a ser el mismo, no lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Voy a ser transformado, voy a obrar de forma diferente para dar la honra y la gloria al Señor. Dígaleselo eso, amén. Dígalo con poder, amén, con convicción. Al Señor hay que creerle, mis hermanos. Si no le creemos, ¿para qué estamos? El segundo punto, mis hermanos, es cómo deberíamos consolar. Perfecto. Ya vimos cómo podemos recibir ese consuelo de Dios. Ahora analicemos cómo deberíamos consolar. El apóstol Pablo habla sobre el nivel de afectación que tienen nuestros actos. Cuando nosotros no nos comportamos correctamente, eso tiene sus implicaciones y afecta a otras personas. Y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, los matrimonios, cuando hay problemas en los matrimonios, ¿solamente ustedes se afectan o quiénes son los más afectados ahí? Son los hijos. Cuando los hijos no obedecen, ¿quiénes son también los más afectados? Los padres, ¿no es cierto? Entonces, cada cosa que hacemos o dejamos de hacer tiene su grado de afectación a los demás. Y cuando nosotros no obramos correctamente, obviamente vamos a sufrir las consecuencias. Así dice la palabra, vamos a sufrir las consecuencias. Pensemos un poco en lo siguiente. ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien nos hace daño? Cuando alguien nos ha hecho llorar, sufrir, ¿no? ¿Cómo actuamos? ¿Ya? Hay algunas hermanas que me dicen pedirle a Dios, y eso está muy bien, perfecto, pero la mayoría queremos la venganza, ¿no es cierto? Yo a este le voy a hacer pagar todas, dicen algunas, ¿no? O algunos. Le voy a dar con la misma moneda y 2 veces más para que le duela y así aprenda. Pensamos así, esa es nuestra realidad. Usted sale de la iglesia y se le cruza uno, ¿qué le dice? Hermano, que Dios te bendiga, vendrás al culto el próximo domingo. No le dice eso. ¿Qué le dice? ¿Qué le dirá? Porque está con la ventana baja, está cerrada la ventana, ¿no? ¿Qué le dirá? Algunos hasta a veces podemos decirle, Dios, fulmínale. Y así se me acaba todo el sufrimiento, ya el dolor, ya basta. Ya palmé, ya hasta aquí llegué. ¿No es cierto? A veces hemos pensado de esa manera. Pero el apóstol Pablo nos anima a que debemos proceder de una manera distinta. Leamos, por favor, el segundo capítulo, el capítulo 2, versículos del 7 al 8. Capítulo 2, versículos del 7 al 8. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a cambiar nuestra manera de pensar. Si hemos recibido ofensa, humillación por otras personas, pues no obremos de la manera común y corriente que lo hemos hecho, sino dejemos que Dios a través nuestro le comparta de su amor. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice perdónenlo, dice consuélenlo y también dice para que no se consuma en excesiva tristeza.
Cuando nosotros obramos incorrectamente, pecamos, desobedecemos a Dios también, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente bien? ¿Se siente con ganas de seguir haciéndolo? ¿Cómo se siente? Mal, ¿no es cierto? Afligido. Se siente lo peor. Muchos quizás han de haber pronunciado esta frase o la han de haber escuchado. Trágame tierra, trágame, ¿sí o no? Porque le hemos fallado a Dios o porque estamos en esta situación y ya no queremos aguantar o soportarla o porque hemos cometido errores, pero sufrimos. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Para que no se consuma en excesiva tristeza. No le está diciendo que la tristeza se va a acabar, no, sino para que no sea excesiva, para que no le lleve a hacer cosas irracionales, para que no se hunda en la depresión. Pero hay un componente primordial, mis hermanos, en el consuelo que deberíamos dar a otro, y es que se debe hacerlo en amor. Hay que hacerlo en amor, porque cuando hacemos en amor, lo vamos a reafirmar, le vamos a restaurar, le vamos a restituir y le vamos a edificar. A esa persona la vamos a edificar. Que el mismo amor de Jesús que obró en mí sea el que obre en esa persona. Si Jesucristo, sin importar mi condición pecaminosa, se acercó a mí, sin importar lo magullado y lo sucio de mi vida, se acercó a mí y con mucho amor me tomó. Yo debo hacer lo mismo con las otras personas, sin importar lo que hayan hecho o hayan pasado. Hermanos, esto lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. No perdonemos por perdonar, no consolemos por consolar, sino que hagámoslos para edificar en Cristo Jesús, quien es la muestra más grande de amor. Mi hermano, yo sé que todos ustedes están buenos, llenos de buenas intenciones. Y si ustedes ven que alguien está atravesando dolor, no se acerque a él para decirle, pobre, yo te acompaño en este dolor. No, no lo haga así. Hágalo con la convicción que en el nombre de Cristo Jesús, usted lo va a consolar a él, porque el amor de Dios va a fluir a través suyo. Esa debe ser la idea, para que haya restauración, para que haya edificación en la vida de la otra persona. No lo haga por las buenas intenciones. Hágalo también para dar la honra y la gloria al Señor. Finalmente, el tercer punto, ¿qué poder recibimos de la consolación? ¿Qué poder? Porque a través de la consolación, mis hermanos, no es que solamente recibimos alivio, sino recibimos poder. Poder. ¿Qué poder recibimos a través de la consolación? Y hay que entender que la consolación común y corriente solamente es un alivio temporal. Hoy se quita, pero mañana regresa. Mañana regresa, pero la consolación que viene del Señor tiene el poder de sacarme de la ceguera espiritual. Tiene el poder de sacarme de la ceguera espiritual. Leamos qué dice el capítulo 3, versículo 16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado. Si nosotros estamos a través de un sufrimiento, un problema, una crisis, y necesitamos ser consolados, el Señor le va a consolar, pero le va a dar poder a usted, poder para quitar ese velo espiritual que tiene en su mente, que tiene en su forma de sentir, en su forma hasta de percibir lo que Dios le está mostrando. Ese es el poder que comienza a obrar en nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo Jesús me libera del dolor y sufrimiento. Ya no estoy atado, ya no estoy encadenado, ya no estoy esclavizado, mi hermano. Ya no. Hay algunos que viven años por años y años de años esclavizados al dolor y se les nota en el rostro. Yo desde aquí puedo ver quién está con la amargura escrita en su rostro.
¿Quién está con el dolor que no ha podido todavía sanar? Cuando nosotros no dejamos que el poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas, seguimos fruncidos, amargados. Se ve la desolación en el rostro. La consolación del Señor le faculta a mi vida a ser de testimonio de su gloria. A ser de testimonio de su gloria. Le faculta a mi vida a ser transformada a su semejanza, a la semejanza de Jesús, guiándola con el poder de su Espíritu Santo. Es decir, que el dolor y el sufrimiento ya dejan de ser una barrera que me impida, en medio de esa situación, vivir con gozo y vivir con paz. Cuando yo soy consolado y consuelo a los demás en el Espíritu Santo, mi hermano, no solo que yo estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo, sino que también le estoy siendo de canal para que aquella persona que está recibiendo consolación también viva en el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle aquí algo, mi hermano. Las cosas de Dios solo pueden ser discernidas a través del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere entender qué es lo que está pasando en medio de una dificultad o un problema, si usted quiere obtener respuestas para su vida, si usted quiere transformar su vida, tiene que hacerlo sí o sí, mi hermano, en el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Nos podremos pasar viniendo todos los domingos y sentarnos en las mismas bancas, tratando de encontrar solución y respuesta a nuestras vidas. Pero si no lo hacemos poniéndonos los anteojos del Señor, no lo vamos a ver, no vamos a entender. Esa es una realidad. Cuando vivimos en el Espíritu del Señor, vivimos con poder para hacer cualquier cosa, hasta más grandes de las que el Señor Jesucristo hizo. ¿Así dice su palabra o me estoy equivocando? ¿No es cierto? Aquí yo quiero compartirles un testimonio personal. Iba a traer el testimonio de un pastor americano, pero dije, ¿qué saco trayendo este testimonio? Yo quiero que ustedes me conozcan. El Señor ha obrado en mí y qué mejor esta oportunidad para que me conozcan un poquito más. En el año 2013, mi esposa y yo, ya profesionales, ¿no? Ya todo bien orgullosos de todo lo que habíamos alcanzado hasta aquella época. Nos dijimos, conversamos y dijimos, es momento de tener hijos, hagámoslo. Mi esposa y yo nos embarazamos. Todo marchaba bien hasta ese entonces. Pero de repente algo pasó. Mi esposa tuvo un embarazo molar. Hubo que abortar. Tuvimos que hacerlo. Yo no sé quién ha pasado por esa experiencia o de perder a un hijo, pero yo no sé si sería varón o mujer, no lo sé. Pero hasta el día de hoy me acuerdo y toca lo más profundo de mi corazón. Pero en ese proceso tan doloroso de perder un hijo sentía como que se me desgarraba la mitad de mi cuerpo, se me iba. Así es difícil y es doloroso. Y no solamente por eso, a mi esposa tuvo que seguir un proceso, un tratamiento, y nos dijeron, después de un año vuelve a intentar. Bueno, volvimos a intentar después de un año. Dijimos, bueno, ya, intentemos. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, no pasaba nada. Hasta que ya cansados, porque no solamente es del agotamiento emocional, sino es físico también, y hasta espiritual. Hicimos esto, dejamos ahí. Señor, haz tú, obra. Y de repente, ahí le ven a mi Danielito que está corriendo. Pero fue un proceso doloroso, bien difícil, que si lo hacíamos solos, no lo íbamos a lograr. Íbamos a caer en la depresión.
buscamos terapia, buscamos consejerías, porque era un dolor tan profundo, porque nosotros anhelábamos y queríamos tener hijos. Y después nos preguntábamos, ¿y esto para qué? ¿Para qué pasamos esta situación? Pero después hace unos meses atrás, yo pude consolar y pudimos consolar a una pareja que estaba atravesando un momento tan crítico, que había perdido a un bebé. Entonces ahí dije, el Señor no solamente que utilizó ese momento de tremendo dolor para mi edificación, sino también para que yo pueda bendecir a otras personas. Y saben cómo ahora yo vivo la paz y el gozo, porque a mí sí no les puedo negar que cuando pienso en aquel bebé o aquella bebé, se me caen lágrimas de los ojos, pero sé que esas lágrimas ya son de gozo y son de paz, porque ese bebé está en presencia del Señor. Amén. Vamos a concluir nada más. Vamos a recordarle lo que hemos hablado nada más. La consolación de Dios nos ayuda a depender en Él y nos genera paciencia, nos genera carácter. También nos permite consolar a otros en su amor. En el amor que hemos recibido, también poder compartirlo con otros. Nos faculta para vivir una vida de poder en el Espíritu Santo, porque las cosas de Dios solamente se pueden entender, discernir a través de su Espíritu Santo. Así dice Primera de Corintios. Y termino con este versículo, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mientras vamos a cantar esta canción, yo quisiera pedirle que ahí en su banca, donde usted esté sentado, o si quiere pararse, que se pare, ponga de pie, pero clámele al Señor por esa situación compleja y difícil, ese dolor, sufrimiento que usted esté pasando, para que el Señor irrumpa con poder. Y si no está pasando momentos difíciles, usted sepa que aquí hay necesidad. Ore por el prójimo, por su hermano, por gente que conozca que sí está atravesando una tribulación, un momento difícil, complejo. Ore para que Dios le dé el consuelo que necesita. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gracia
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda, mi socorro? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Amado Señor, te damos gracias por irrumpir en nuestras vidas con tu amor. Tú nos creaste, tú conoces lo que está pasando en ellas. Tú conoces las dificultades, tú conoces lo doloroso que hemos pasado y que estamos pasando, el sufrimiento que tenemos, Señor, tú lo conoces. Pero aquí, Señor, como hemos podido leer, Señor, escuchar de tu palabra, de ti viene el consuelo que necesitamos, sin importar la situación, que tú eres un Dios todopoderoso y que con el mismo poder que resucitaste, levantaste de entre los muertos a Jesucristo, con ese mismo poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos consuelas y nos ayudas a consolar, Señor, a los que necesitan. Gracias, Señor, porque no estamos solos, estamos contigo. Y gracias también por esta hermosa familia, la familia del Batán, Señor, que como hermanos y hermanas juntos nos damos la mano, nos consolamos, Señor, y nos ayudamos a caminar por tu senda, Señor. En esta misma actitud
Te queremos bendecir, Señor, por los diezmos y las ofrendas, por lo mucho que tú nos das a cambio de lo poco nuestro, Señor. Tú eres el dueño de todo, así dice tu palabra, Señor. Pero tú nos pides que te demos para que nosotros crezcamos espiritualmente en ti. Nos ayudas a despojarnos de lo físico y a depender de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor. Llénanos de tu sabiduría para poder, amado Padre, distribuir, usar este recurso que tú nos das para la expansión de tu reino, Señor, y para darte a ti la honra y la gloria, Señor. Pero recíbelo con un corazón contento, alegre, como un dador contento, Señor, por lo mucho que tú nos has dado, Señor. En Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Todavía no termina. Quisiera compartir con ustedes unos